Jesús mi fiel amigo. Mi dulce caminar, quédate conmigo, no voy a volver atrás. Amén. Es la palabra de Dios la que nos va a hablar, la que nos va a exhortar. Es muy importante que en una iglesia donde se predica a Cristo haya Biblias. Entonces creo que la mayoría tienen Biblias. Si no tienen Biblias, por ahí tenemos algunas, y si no, pues también aquí tenemos el proyector en el cual se va a estar proyectando la palabra del Señor. En este momento, cada uno de los que contribuimos a la alabanza, digo contribuimos porque no solamente los que están aquí tocando instrumentos y con micrófonos en las manos son los que contribuyen a alabar a nuestro Dios. Ellos simplemente lo que hacen es dirigirnos al pueblo de Dios, a cantarle, a alabarle, a glorificarle por medio de la música. Pero en realidad los que estamos aquí presentes, cada uno de nosotros hemos sido colaboradores de esa expresión de adoración a nuestro Dios. La expresión de adoración a nuestro Dios por medio de la música es algo bíblico, es algo muy hermoso, pero no es la única expresión de adoración a nuestro Dios. Hay muchas otras expresiones, y una de ellas, bueno, pues también es cuando empezamos a escudriñar su palabra y la estudiamos, y sobre todo cuando la llevamos a nuestras vidas, porque de nada sirve que la palabra de Dios, como dicen por ahí, te entre por un oído y te salga por el otro, ¿verdad? No sirve absolutamente de nada, como dicen los mecánicos, que te entre por un oído y te salga por el distribuidor. Entonces, ¿qué sucede? Que pues en este momento vamos a la Biblia, vamos a un salmo, vamos al Salmo 51 y lo vamos a leer del 1 al 7, Salmo 51 del 1 al 7. El tema de hoy tiene por título Lavados para dar fruto. ¿Cómo? Lavados para dar fruto. Ok. A tu vecino de al lado, hazle esta pregunta: ¿cuál es el fruto que tú das? Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias, porque la presencia de tu Espíritu Santo habita en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Pero te damos muchas gracias porque en esta mañana, en esta tarde ya, tu Espíritu Santo se está manifestando de una manera muy hermosa, Señor, con poder, con autoridad, con amor, con cariño. Nos abraza fuertemente, Señor, por medio de tus promesas, por medio, Señor, de ese sentir que viene de lo alto. Yo te quiero pedir, Padre, que todas las palabras que el día de hoy escuchemos sean palabras de vida eterna, palabras que vienen
en donde tú como dispensador de la gracia pueda ser llenado de tu gracia y dar de gracia lo que de gracia he recibido. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre, sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Okay. Miren, aquí estamos leyendo un salmo en donde vemos que el salmista que escribe esto está reconociendo algo. Está reconociendo algo que desafortunadamente no todos los seres humanos pueden reconocer. Si todos los seres humanos pudieran tener este corazón, dice la palabra de Dios que David era conforme al corazón de Dios. Entonces aquí vemos cómo David está dándose cuenta, se está dando cuenta de algo que hay en su vida que está totalmente sucio. Esto no nos lo puede revelar ni carne ni sangre, esto no nos lo puede revelar una filosofía. Esto solamente Dios es el que nos lo puede revelar. Por eso es que es importante el que escudriñemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a darle consejos a alguien por mi propio conocimiento, o me empiezo a meter en filosofías humanas en las cuales me van a dar ciertos consejos para que en esta vida yo pueda vivir mejor, pero nunca me hablan de la vida eterna, pues no va a servir absolutamente nada, porque esta vida es efímera. O algunos de los que estamos aquí vamos a ser eternos, físicamente hablando. O sea, a lo mejor durará 100 años, ¿no? Ya se te va bien. Y esos 100 años se te van a pasar de volada. A lo mejor los jóvenes han dicho, este está loco. Pero yo ahorita tengo 44 años y de veras que se me fue, pero con un suspiro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Dios nos da la inteligencia espiritual, la verdadera sabiduría que viene de lo alto, empezamos a entender esto. Empezamos a darnos cuenta de que hemos sido seres pecadores. Y como aquí David lo está diciendo, desde que me engendraste, se me engendró el pecado. Pues claro, ¿por qué? Porque veníamos de Adán. Entonces todos los que fuimos engendrados en este mundo, fuimos engendrados ya con pecado, con el pecado original que nos conocemos. Entonces, ¿qué sucede? Pero hay muchos que no reconocen esto. Hay muchos que piensan que por sus buenas obras, que porque tienen una profesión, que porque, no sé, muchas ideas que el diablo viene y les mete a su cabecita y no reconocen que están sucios. No reconocen que nacieron con ese pecado. Pero aquí este hombre lo reconoció y reconoce que el único que lo puede limpiar es Dios. Reconoce que cuando Dios nos limpia, así estemos mugrosísimos, Él nos deja blancos como la nieve. Entonces, ¿qué sucede? Jesucristo nunca va a desechar al pecador. Nunca. Esa es una mentira también que Satanás trae a la mente de las personas. Hay personas que no se acercan a la iglesia porque dicen, no, es que soy demasiado pecador, ¿verdad? No soy digno de ir a la iglesia. No voy a hacer cortocircuito cuando llegue a la iglesia. Pues no, en realidad las iglesias, las verdaderas iglesias de nuestro Señor Jesucristo son hospitales para restaurar las almas de todos aquellos que son pecadores. Y la palabra de Dios dice que aquel que diga que no es pecador está siendo mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque todos nacimos en pecado. Entonces aquí vemos cómo este salmista está hablando no palabras humanas, no palabras efímeras, está hablando palabras de vida eterna, porque él sabe que somos un espíritu y que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo que se va a quedar aquí, pero el alma y el espíritu son eternos. Entonces, ¿qué pasa? Él sabe la necesidad que tiene de purificar su alma para que pueda vivir eternamente en el lugar para el cual fuimos diseñados, porque nosotros fuimos diseñados para vivir en el reino de los cielos, pero el diablo viene y quiere desbaratar todo el diseño original que Dios tiene para su creación. Entonces aquí en Mateo 9:9 vamos a ver algo. Yo les recomiendo que los que todavía no sean muy diestros en buscar las citas, por eso tenemos aquí el cañón, para que no se distraigan buscando las citas y mejor ahí lo puedan leer en el cañón o escúchenlo por medio de
Mateo 9:9 al 13 vemos cómo nuestro Señor Jesucristo platicaba con sus discípulos y les enseñaba estas cosas que David siglos antes ya las había hablado por medio de los salmos. Entonces aquí dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, precisamente el que escribió este evangelio, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come tu maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A qué fue lo que nos llamó el Señor? Al arrepentimiento, ¿verdad? Muchas personas les encantan las bendiciones del Señor. Claro, son hermosas. O sea, la bendición del Señor es eterna. Dice la palabra de Dios que todos los que venimos a los pies de Cristo tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces es hermosísimo saber que el Señor nos da toda bendición. Pero ¿qué sucede? Nuestro llamado no fue para bendecirnos. El bendecirnos es una añadidura de cuando tú vienes a los pies de Cristo por medio del arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes, ahí es donde estás marcando el primer fruto de que has sido lavado por la sangre del Señor. O sea, ¿cómo puedo yo pensar que yo ya soy un nacido de nuevo? ¿Cómo puedo yo pensar que el Señor me lavó con su sangre si no empiezo a mostrar ese fruto de arrepentimiento en mi vida? O sea, es como un hijo cuando tú le quieres dar una segunda oportunidad, ¿no? Se la vas a dar porque estás viendo arrepentimiento, porque estás viendo que verdaderamente le duele que te falló, le duele el haber hecho una injusticia. En ese momento, cuando tú ves ese dolor de tu hijo, es cuando verdaderamente le das una segunda oportunidad. Entonces, aquí vemos cómo se está hablando de la limpieza que se necesita tener en el alma de las personas. El alma no puede estar sana si no está limpia. Y lo único que puede limpiar el alma es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos cómo ese es el primer fruto que cada uno de nosotros podemos tener como señal de que somos lavados. En Lucas 3, 8 y 9 dice de esta manera: hagan pues frutos dignos de... ¿Qué dice? Creo que no están leyendo, ¿verdad? Dice que escucháramos. Por eso les dije que ahí se estaba proyectando las citas. Bueno, dice: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Fíjense, ahorita dije una frase que dije: Jesús nunca va a desechar al pecador, pero ahora la completo: Jesús desecha al que no se arrepiente. A ese sí lo desecha. O sea, efectivamente, como ahorita lo dijo
Yo vine precisamente por todos los injustos. ¿Pero para qué? Para que yo los justifique por medio del arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros venimos al arrepentimiento, en ese momento el Señor es cuando toma nuestros pecados, como aquí lo está diciendo. Toma todos nuestros pecados y los echa al fuego, los echa hasta el fondo del mar, y dice la palabra que nunca más se acuerda de todos esos pecados. ¿Pero por qué? Porque hubo un verdadero arrepentimiento. En una cita, Pedro, cuando está precisamente predicando, él les decía, tienen que arrepentirse y convertirse. O sea, precisamente la conversión es el fruto del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque puedes decir, no, es que sí, yo hice mi oración de fe y dije que me arrepentía de mis pecados, y esto, lo otro, aquello, y ya soy salvo, ya tengo mi pase para el cielo cuando yo me muera. Pero ¿qué sucede? En tu vida no se ve para nada que haya frutos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no hay una transformación, no hay un cambio de todo lo que antes eras y de lo que ahora eres. ¿Me explico? Entonces, aquí en 1 Corintios 6:9, vamos a 1 Corintios 6:9. Y bueno, les voy a dar tiempecito para que la busquen la cita. Miren, ahorita lo que estamos precisamente viendo, un ejemplo en lo secular, en lo natural, es como cuando alguien sabe que tiene una enfermedad. Alguien sabe, por mucho que le duela, pero tiene una enfermedad. Va al doctor y el doctor le dice, sí, efectivamente, pues su diagnóstico es que usted tiene un grave problema, usted tiene un cáncer, supongamos. Pero ¿qué cree? Que si hay una cura para ese cáncer, tenemos una cura. Es una cura que a lo mejor va a costarle ciertos sacrificios, pero lo va a sanar. Pero ¿qué cree? Que es gratis, ni siquiera va a tener que pagar por ella. Se le va a dar, y lo único que usted tiene que hacer es comprometerse a tomarse la medicina. Pero hay personas que no se la quieren tomar, no quieren ser sanos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya les gustó su enfermedad, ya les gustó saber que van a morir de cáncer, que van a tener una serie de situaciones en su vida terribles, pero ya les gustó. Creo que se les llama masoquistas. Pues imagínense si en lo natural eso suena como aberrante. Imagínense en lo espiritual. Algo que es eterno, algo en lo cual dices, el Señor ya me dio gratis esa salvación, el Señor gratis lava mi alma, lava todo mi ser y me deja como la blanca nieve para poder vivir en mi hogar, en el verdadero hogar, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Hay algunos que no se quieren tomar la medicina. Aquí en 1 Corintios 6:9 al 11 dice así: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, o sea, los que dicen groserías, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero fíjense, y dice, y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, hay veces que tenemos un grave problema en el cual, cuando escuchamos a lo mejor este tipo de citas, nos damos cuenta de muchos pecados que la Biblia te marca claramente, los cuales te dicen, con esto no vas a entrar en el reino de los cielos. Pero lo que sí es triste es que nuestra mente no arrepentida empieza a enfocarse
solamente en los pecados ajenos. Empiezas a ver, y sobre todo en los visibles, porque esa también es la situación. Hay veces que las personas, cuando empiezan a venir a la iglesia y empiezan a encontrarse con este tipo de mensajes que son confrontativos, pues de repente tú agarras y dices, ay no, si yo voy a dejar de hacer esto, porque ¿qué van a decir los hermanitos, verdad? Pero cuando salen de aquí de la iglesia, híjole, empiezan a hacer cosas para que visiblemente no se muestre el pecado. Pero hay muchos pecados en lo oculto, en la intimidad, con los cuales seguimos encadenados y seguimos dándoles toda la libertad de que hagan con nosotros lo que quieran. Hay personas que dicen, no, es que si llega una prostituta a la iglesia, no, ni me hago un lado. Pero sin embargo, a los chismosos o a las chismosas, pues nadie dice nada de ellos, ¿no? A los que andan diciendo groserías, y bueno, aquí como dije, maldicientes sí hablan de los que dicen groserías, pero sobre todo cuando estás tratando de herir a alguien, porque tú puedes muy diplomáticamente decirle cosas muy feas a alguien y lo estás maldiciendo. Como por ahí hay un dicho, ¿no?, que dice, no me importa que me digas perra, sino la perra manera que tienes de decirle. O sea, se oye muy feo ese dicho, pero tiene cierta sabiduría. O sea, hay veces que uno muy diplomáticamente estás maldiciendo a la gente y te la pasas maldiciendo y te la pasas haciéndoles cosas, ya sea por aquí, por allá, por donde sea, y sin embargo tu pecado lo sigues abrazando y lo sigues apapachando. Ay, al fin que este casi no se ve, al fin que este no es muy sonado, no, o sea, los homosexuales, ay, todo el mundo los cacha porque se les ve luego, esto, ¿no? Pero ese pecado de que soy un tranza, de que soy una persona que no ama a mi prójimo, aquí habla de los estafadores. Hay veces que sin darnos cuenta estamos estafando a la gente. Ah, sí, porque es que dice un dicho, el que no tranza no avanza, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando menos nos damos cuenta, todos esos hábitos con los que hemos estado caminando en nuestra vida del mundo todavía nos siguen atrapando. ¿Por qué? Porque no nos hemos arrepentido de ellos, porque pensamos que es una manera de vivir en este mundo, porque pensamos que dices, no, es que el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? Entonces yo sí voy a seguir transando de esta manera, voy a seguir aprovechándome de la jerarquía que yo tenga. Yo trabajo en una empresa, soy el gerente y a todos los hago hasta que me limpien los zapatos y los trato mal y hago de ellos lo que quiero, me enseñoreo del poder que yo tengo. Eso es pecado y eso tampoco entra en el reino de los cielos. La Biblia lo dice, no lo digo yo. ¿Por qué? Porque también esa es la situación. Muchas veces decimos, ay, sí, la Biblia dice cosas bien hermosas, ¿no?, pero tomo nada más lo que me conviene. ¿Pero qué creen? Que todo nos conviene. Cuando tomamos también esto como un mensaje en el cual el Señor me está hablando y me está hiriendo, es porque no quiere que me muera yo con la mentira, es porque no quiere que me vaya al infierno eternamente. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí nosotros tenemos que entender que nos guste o no nos guste, ya está escrito. La palabra de Dios ya está escrita. Es como me guste o no me guste el reglamento de tránsito, ya está escrito. Aunque no me guste que los semáforos estén en cada esquina y que no estén bien sincronizados, me guste o no me guste, si yo me paso un semáforo, voy a pagar la consecuencia. Entonces es lo mismo que vemos en la palabra de nuestro Señor. Pero lo importante es que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, como aquí lo dijo en el último, en el 11, dice, y es más, vamos a leerlo todos juntos, ¿les parece bien? Ahí ponlo, Diego, por favor. 1 Corintios 6, 11. Dice, y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo importante de este mensaje, hermanos. Eso. ¿Por qué? Porque el otro, como dijo, esto eran algunos, ¿verdad? Dile a tu vecino, eras. Ahora tú diles, tú también.
Muchos piensan que cuando tú estás bien con Dios, obtienes bendiciones, entre comillas, económicas, que dicen, es que pues, desde el momento en que tengo mucha lana, pues es que Dios está contento. Desde el momento en que no me enfermo, desde el momento en que tengo hijos sanos y que tengo esto, lo otro. Entonces muchas veces confunden y piensan que esa es la bendición de Dios y que creen que la Biblia no dice que esa sea la bendición de Dios. La Biblia dice que esas son bienaventuranzas. La Biblia dice que son añadiduras. Esos son añadiduras, pero eso no es la verdadera bendición. La verdadera bendición es la transformación del hombre cuando viene a los pies de Cristo. Esa es la verdadera bendición. ¿Tú quieres decir, Dios me ha bendecido? Sí. ¿Por qué? Porque antes era todo lo que acabamos de ver y ahora no. Antes me gustaba ser un tranza y ahora soy honesto en todo lo que hago, empezando por el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque las personas que vienen a arrepentimiento es porque son honestas. Es porque son honestas. Es porque dicen, honestamente, sí. Muchos delincuentes se han dado y creen que soy bien buena onda. Pero alguna de cosas, cuando eres honesto, vienes al arrepentimiento. Cuando tú te das cuenta que dependes de Dios, vienes al arrepentimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros pensamos que porque hay bendiciones económicas, que porque esto que no, estás muy equivocado. Se nota que no has leído la Biblia. Miren, vamos a Génesis 32, 22. Aquí vamos a ver en Génesis 32, 22 lo que fue una porción de lo que sucedió con Jacob, precisamente cuando tuvo un encuentro con Dios. Creo que la mayoría conocemos quién fue Jacob. Jacob era hijo de Isaac, hermano de Esaú. Fue un hombre que, pues en su vida desde que nació, pues nació con una situación de ser muy usurpador, muy tranza, muy hipocritón. Era un hombre hipócrita, era un hombre que a su propio padre le quiso ver la cara. Hizo varias cosas, de tal forma que por él ser así en su vida, empezó a tener también la paga de esa moneda con la que él también pagaba. Entonces, en una ocasión, pues también se topa con un tío que después pasó a ser su suegro y también lo transó a Jacob. Y bueno, pasaron una serie de situaciones, pero cuando él empieza a ver tantas cosas que están sucediendo en su vida que no le convienen, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo empezó a tocar a la puerta de su corazón y empezó a darse cuenta que su vida que él había llevado había sido una vida nefasta, había sido una vida en la cual él había hecho y deshecho y todo lo había hecho mal. Entonces, él va de regreso a su casa de donde fue desterrado por su hermano, precisamente porque era un tranza Jacob, pero él va de regreso ya con un arrepentimiento, va de regreso a pedirle perdón a su hermano de todas las tranzas que él hacía normalmente. Entonces vemos que aquí pasa esta anécdota. Dice así: y se levantó aquella noche, o sea Jacob, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Aquí, por principio de cuentas, aquí está hablando ahorita una porción de las pertenencias que él tenía, las más significativas, porque pues eran las pertenencias humanas que él tenía. Pero si nos vamos más para atrás a todo el contexto, estaba de ahí con su suegro, con Labán, salió con mucha riqueza. Él era un hombre muy rico, tenía mucho dinero. Y aparte, con su suegro hizo business de tal manera que la riqueza de su suegro pasó a ser de él también. Entonces salió con mucha riqueza. Y luego pasa esto en el 23. Dice: los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían.
y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Este varón era el ángel de Dios. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el cinto del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. O sea, fíjense, para todos aquellos que hablan de que Jesús, cuando vienes a los pies de Cristo, te va a dar mucho dinero y que la bendición principal es la prosperidad económica y todo eso, aquí vemos que se desbarata completamente esa versión. ¿Por qué? Porque este era un hombre rico y le está pidiendo que lo bendiga, ¿verdad? O sea, entonces le está pidiendo que lo bendiga porque él sabe que no tenía la bendición de Dios. Con todo y sus riquezas, con todo y las tranzas le habían salido bien, y con su suegro también le salieron bien. O sea, a pesar de todo, tenía mucho dinero, pero sin embargo él sabía que almáticamente hablando estaba muy podrido. ¿Y qué sucede? Él necesitaba algo espiritual para que pudieran vivir verdaderamente con bendición. Entonces por eso le dice: no te dejaré si no me bendices. En el 27 dice: y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Bueno, Jacob en el griego, es Jacob, y su significado quiere decir suplantador. Quiere decir el que deshonra, el tranza, así como aquí en México decimos. Eso quería decir la palabra Jacob, el tranza. Y luego le dice: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Bueno, pues la palabra Israel en el griego significa el que lucha con Dios y vence, o también quiere decir príncipe, el príncipe que gobierna. O sea, se dan cuenta, cambió completamente lo que era su nombre anterior con el nuevo nombre que le dio. En el pueblo judío los nombres son sumamente significativos, así como los apaches, ¿no? Que cada nombre se lo ponían por alguna situación significativa. Entonces en el pueblo de Israel es exactamente lo mismo, es muy significativo, de tal manera que por medio de tu nombre, como siempre te van a estar llamando por ese nombre, ¿qué sucede? Que en ese momento están hablando de lo que eres, te están bendiciendo o te están maldiciendo por medio de tu nombre. ¿Me explico? Entonces, ¿qué sucede? Aquí vemos que hubo algo que bíblicamente ahora sí lo comprendemos como la bendición. Cuando él le pidió bendición, el ángel de Dios le dice claramente: ¿cuál es tu nombre? Le dijo: soy el tranza. Sí, porque eso había sido: bueno, ahora ya no vas a ser tranza, ahora yo te transformo, ahora vas a ser un príncipe que gobierna. Y efectivamente, pues, el pueblo de Israel, por eso se llama Israel, porque de ahí vino, de él vinieron precisamente las 12 tribus. De ahí fue de donde se desenlazó todo el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí vemos que cuando nosotros requerimos de la verdadera bendición del Señor, es cuando viene una transformación a nuestra vida. Es cuando éramos antes y ahora el después. Antes de Cristo y después de Cristo. Incluso hasta el mundo secular, aunque no crean en Dios, ellos en su calendario tienen que decir antes de Cristo y después de Cristo. O sea, hasta en eso, con puro sentido común, ¿no? La gente atea, se nota inmediatamente la ignorancia. ¿Por qué? Porque ignoran incluso hasta la historia del mundo, la historia de Israel, pero bueno, eso ya es otra historia. Entonces vemos cómo aquí la bendición nunca va a ser en lo material, ni siquiera va a ser en la salud, ni siquiera va a ser en la felicidad, porque ese también es un grave problema. Hay personas que dicen: es que mira, ese hermanito
no puedes ser cristiano. ¿Por qué? Porque míralo, sus negocios le han salido mal en esto, y míralo, no trae un carro del año, y sin embargo mira estos que van a la religión, y mira, traen unos carrazos del año, y mira. Entonces la gente del mundo que no conoce de la palabra de Dios empieza a pensar que la bendición es eso, es lo económico. Y es más, muchas veces el diablo utiliza esas bendiciones económicas para que la gente se aparte del verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque las personas piensan que todo lo que Dios hizo, lo hizo para nosotros. Y no, amados hermanos, eso también es otra mentira de Satanás. Dios lo hizo todo para Él, para los propósitos de Él. Entonces, ¿qué sucede? Si Dios ve que a mí una riqueza, a mí el dinero, a mí cierto poder me va a perder, me va a llevar al infierno, cuando el Señor me tiene en su corazón, no va a permitir que yo me pierda. Entonces, ¿qué sucede? Para mí la bendición va a ser cuando haya una transformación en mi vida. Ahí es donde nosotros sí verdaderamente debemos de decir, ese hombre es lavado con la sangre del Señor. ¿Por qué? Si no tiene una casa, porque no tienes nada. No, pero mira, ¿no te acuerdas que era un drogadicto? ¿No te acuerdas que era un peleonero que a todo el mundo andaba golpeando aquí en la colonia? Mira, ahora velo, ahora se la pasa predicando del evangelio. Ese hombre, mira, ese que vaya, es un lavado con la sangre del Señor. Pero ¿por qué dices eso? Si mira, es una persona que no ha tenido éxito en nada de lo... no, sí, no ha tenido éxito en esas cosas del mundo. Pero sin embargo, ¿qué crees? Si tú vas a la iglesia, te darás cuenta de que es un hombre que enseña en la iglesia. Es un hombre que anda en las calles tratando de ayudar a las personas en lo que él puede, en lo que él sabe. Da de gracia lo que de gracia ha recibido. Mira, ese hombre que está allá era un infiel. Era una persona que andaba con muchísimas mujeres por todos lados. Y sin embargo, ahora deberías de ver cómo honra a su familia, en su casa, a su esposa, a sus hijos, esto, lo. Esa es la verdadera bendición, hermanos. Cuando hay una transformación en nuestras vidas, cuando verdaderamente hemos sido lavados con la sangre del Cordero que vino a redimirnos. ¿Amén? Ok, en Apocalipsis 1:4, vamos a acompañarme a Apocalipsis 1:4. Vemos cómo en este libro profético, donde Juan empezó a tener todas estas revelaciones por medio de nuestro Señor Jesucristo, habla del propósito de la bendición, del propósito de ser lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice de esta manera, Juan a las 7 iglesias. Cuando nuestro Señor Jesús le da esta revelación a Juan, lo que es el Apocalipsis, el famoso Apocalipsis, que a muchos les da miedo, pero a los hijos de Dios nos da alegría saber que en cualquier momento nuestro Señor Jesucristo va a venir por su iglesia, que somos... ¿Quién es iglesia de Jesús aquí? Sí, bueno, pues los que no levantan la mano, ahorita platicamos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que cuando nuestro Señor Jesucristo sabe muchas de las cosas que van a acontecer, a Juan le dice, mira, por medio de ángeles le manda cartas para las 7 iglesias que en ese momento eran las que estaban iniciando lo que conocemos como la iglesia primitiva, las que estaban iniciando el cristianismo. Entonces aquí estas 7 iglesias dice que están en Asia: gracia y paz a ustedes del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién dice? Para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él nos lavó con su sangre, no para nuestro beneficio de una manera individual, porque sí, a final de cuentas todo eso nos da beneficio,
pero no de una manera individual. Cuando tú ves que hay un árbol frutal, hagan de cuenta que aquí tenemos 3 arbolitos frutales, y cuando los limoncitos están ahí, ya todo lo que da, uno llega, toma el limón y tú usas ese limón, ¿verdad? El árbol, él no se alimenta del mismo limón. O sea, realmente cuando tú empiezas a dar un fruto es para que los demás sean bendecidos. Cuando tú empiezas a edificar al cuerpo de Cristo por medio de lo que el Señor te ha dado, es de la manera que estás cumpliendo con el propósito para el cual fuiste creado. Hay veces que hay personas que quieren o piensan que si Dios empieza a darte algo, a darte ciertos talentos, ciertos dones, es para tu propio beneficio. No, estás equivocado. Es para el beneficio de la iglesia de nuestro Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros entendemos ese concepto bíblico, ahora vemos que todas las cosas que fueron creadas fueron para los propósitos de nuestro Dios. Cuando Él nos da la salvación, es para que ahora sí, sin estorbo, sin ese lodo, sin esa suciedad que nosotros teníamos, ahora sí podamos adorarle a Dios. Porque cuando tú no estás limpio, tú no puedes adorar a Dios. Tú tienes un obstáculo tremendo. No puedes tener una relación con Dios, porque dice la palabra que Él no puede ver el pecado. Él no puede ver el pecado, entonces no puede haber una comunicación con Él. Entonces el Espíritu Santo no puede manifestar en ti adoración a Él. No puedes tener la pasión de predicar el verdadero evangelio. No puedes tener esa libertad de cantarle, de levantar las manos, de adorarlo, de rendirte por el Señor. No lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque hay una pared que está bloqueando completamente esa situación. El que estás en pecado, el que no has venido al arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Aquí cuando vemos lo que está diciendo el Apocalipsis, el Señor nos ha lavado para Dios, para Él. Para eso nos lavó. Dice, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por eso fue que nos lavó, para que el propósito se cumpliera en nuestras vidas. Hay personas también que tienen la idea que el máximo propósito del sacrificio en la cruz fue para nuestra salvación. Pero no, ahí no termina. Cuando nosotros somos salvos, ahora vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el principal propósito de nuestro Dios. Amén. Miren aquí en Juan 15:1. Juan 15:1 en adelante, vamos a leer casi todo el capítulo, porque aquí Juan nos da precisamente una cátedra de para qué fuimos lavados, de cuál es el fruto que nos da la limpieza del Cordero que quitó todo pecado en sus hijos. Aquí vemos como nuestro Señor Jesús, ahora sí, que con manzanitas nos va a explicar. Bueno, más bien no es con manzanitas, es con uvitas, porque habla de la viña. Aquí con uvitas nos empieza a dar esta enseñanza. Dice así nuestro Señor Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. El pámpano, no sé si ustedes sepan lo que quiere decir esa palabra, pero son las ramas. Eso quiere decir el pámpano, son las ramas. Entonces, como aquí nuestro Jesucristo lo dice, las ramas solitas no pueden llevar fruto, tienen que estar en el tronco, tienen que estar en el árbol. Y el árbol es nuestro Señor Jesucristo. Y el que labra, el labrador, o sea el jardinero,
es Dios el Padre. Entonces dice, permanezcan en mí, en el 4 dice, y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre les he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Miren, aquí nuestro Señor Jesús, como les acabo de decir, nos da una cátedra de lo que somos y nos lo explica con manzanitas, nos lo explica con el fruto. Aquí hay veces que las personas, cuando no conocen del Evangelio, viene Satanás por medio de religiones, por medio de filosofías, por medio de sentimentalismos, y te dice: no te preocupes, todos somos hijos de Dios. Dios es amor, a todos nos ama. Hay por ahí algunos que tienen así una frasecita muy mal dicha, que dice: Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Aquí acabamos de ver algo, hermanos, no sé si lo detectaron. Dice aquí que cuando nosotros permanecemos en los mandamientos de Jesús, Él nos ama. Es muy distinto el que una persona tenga piedad, misericordia por alguien. ¿Por qué? Porque es su corazón, o sea, el corazón de Dios es amor. Por eso es que por amor Él murió por toda la humanidad, por amor. Pero ¿qué sucede? Que la gente que no permanezca en Él no puede tener el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es mentira total que las personas sean asesinos, sean eso, sean lo otro, sean aquello, sean amados por nuestro Señor Jesucristo de la misma manera que los que llevamos a cabo los mandamientos. Entonces, pero el enemigo ha metido en la cabeza de la gente. Por eso es que cuando alguien se muere, sea como sea, ya está escultural, ¿verdad? Ay, ya está con Dios. Pues la Biblia no dice eso. ¿Cómo va a estar con Dios si nunca recibió a Jesucristo para estar con Dios? Jesucristo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que no viene a mí no puede venir al Padre. O Jesús era mentiroso. Y son más inteligentes todos aquellos sentimentaloides que se la pasan diciendo que todos vamos a ir al cielo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí vemos
claramente cómo nuestro Señor Jesucristo está hablando de que el que permanezca en Él, nuestro Señor Jesucristo permanecerá en esa persona. Que el que lleve a cabo sus mandamientos es quien verdaderamente va a ser amado por Dios. Amén. No se me duerman, ¿eh? Miren, hay algo también que les quiero comentar de esto del árbol. Ahorita estamos viendo eso del fruto, y fíjense que la otra vez estaba yo analizando uno de los árboles que es muy parecido en lo natural a todos aquellos que estamos comprometidos con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se puede comparar con la palmera. ¿Por qué les digo esto? Hay personas que dejan de ir a las iglesias porque en el primer viento, en el primer tormenta que pueda haber en sus vidas, con eso ya dicen, no, ya mejor ni, porque ya vi que no se me cumplió lo que yo pedía. Ya vi que la Biblia dice que todo lo que pida en el nombre de Jesús se me cumplirá y no se me cumple. Entonces ya no voy. ¿Por qué? Porque no se me cumplió. Eso es una gran problemática que tienen las personas cuando no entienden en lo espiritual, con esa inteligencia espiritual que solamente el Espíritu Santo nos puede dar, lo que está diciendo la palabra. Aquí todo está hablando de que el Señor nos dará lo que pidamos para dar fruto, no para nuestras concupiscencias, no para nuestras banalidades. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué sucede? Aquí habla así, que si nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo pidamos cosas para dar fruto, Él nos las concederá. Yo les voy a decir algo, yo tenía pánico escénico. Yo nada más tomaba un micrófono y las piernitas me empezaban a tambalear horriblemente. Pero ¿qué sucede? Yo le pedí al Señor, le decía, Señor, yo quiero hablar de lo que tú me has dado. Yo quiero todas esas promesas, bendiciones, esa transformación que hiciste en mi vida. Yo quiero comunicarla al mundo entero, Señor. Pero no puedo. Tartamudeo cuando me pongo nervioso. No puedo. No tengo esa facilidad. Y de una forma u otra, cuando menos me di cuenta, ya estaba predicándole a la gente. Iba yo a Alcohólicos Anónimos, les predicaba ahí en un cierto grupo. Al rato me empezaron a invitar, precisamente de los mismos de Alcohólicos, a reuniones que tenían ahí de toda la región. Y llegó un momento, una vez le prediqué a 1000 y tantas personas. Yo dije, ¿cómo le voy a poder hacer para predicarle a 1000 y tantas personas? Y el Señor me dio el fruto necesario para poderlo llevar a cabo. Entonces, ¿qué sucede? Eso es de lo que se trata. Cuando tú pides cosas para poder dar fruto, es cuando el Señor te lo concede. Pero si tú estás pidiendo cosas que el Señor sabe que con eso no vas a dar fruto, eso te va a estorbar. Señor, dame más trabajo, necesito. Pues sí, pero ¿qué sucede? Si te doy más trabajo, ya no vas a ir a las reuniones a la iglesia. Al Señor le importa más que estemos aquí a que estemos nadando en las riquezas de este mundo, porque todo esto es efímero, esto no es eterno, hermanos. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí es importantísimo que entendamos eso. ¿Por qué puse el ejemplo de la palmera? Ustedes no han visto esas tormentas que luego hay así en las playas, las palmeras se doblan completas, pero no se rompen. Se doblan y para allá y para acá y esto y siguen dando cocos, siguen dando su fruto, siguen ahí bien plantadas. Entonces, ¿qué sucede? Eso es un comparativo para el que verdaderamente ha sido lavado con la sangre del Señor. Esas palmeras no se quiebran. Esas palmeras pueden pasar las tempestades que sean necesarias. Y allí van a estar. Aquí en Santiago, bien, vamos a Santiago 3:13. Ahora, hay algo bien importante que ahorita no le hice énfasis. Pero ese fruto de arrepentimiento es el inicio, como lo estábamos comentando. Es el inicio de que nosotros como señal podamos decir, soy lavado con la sangre del Señor, soy nacido de nuevo. Ahora sí soy hijo de Dios, ahora no soy nada más una criatura de Dios, ahora soy hijo de Dios. Entonces, ¿cuál va a ser esa? Como lo acabamos de decir, el arrepentimiento. El arrepentimiento, la palabra arrepentimiento quiere decir cambio de sentido. O sea que si ahorita yo iba en sentido contrario, me arrepiento y me regreso y me voy en el sentido que debe de ser.
palabra pecado quiere decir errar en el blanco. O sea, no estoy dándole a donde tiene que ser. Si ahorita yo agarro aquí una piedra y le quiero dar a mi suegra y no le doy, estoy errando en el blanco. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros no entendemos que el arrepentimiento, lo que quiere decir el arrepentimiento, por eso es que confundimos el remordimiento de conciencia. Ay, es que me remordió la conciencia. Pues sí, me remordió, pero ahí sigo en sentido contrario. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, bueno, cambiamos totalmente. Pero bueno, uno de los frutos más importantes, o podría yo llamarlo el más importante, es cuando empezamos a predicar del Evangelio a otras personas. No de la manera que yo lo estoy haciendo, porque ese también es un problema. Hay veces que la gente, no, dice que los pastores son los que tienen que predicar. No, todos hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación. Todos hemos sido llamados a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Jesús está aquí porque More dio testimonio a Jesús de lo que hizo en su vida. Y aquí está un fruto de ese pámpano. ¿Me explico? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros empezamos a ver que no hay fruto y que no hay que ponernos a pensar muy bien las cosas. Hay que ponernos a pensar qué es lo que a lo mejor yo pensaba, ¿verdad? Pero creo que no hay fruto. Entonces, como dijo el Señor, por sus frutos los conocerás, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, hermanos. Bien importante. Cuando nosotros verdaderamente estamos caminando en los caminos de nuestro Señor Jesucristo, lo primerito que vamos a hacer, si me subo a un taxi, al taxista le voy a hablar del Señor. Si llego a mi casa, porque a mí en lo personal, siempre con los seres amados, cuando te das cuenta de que existe un infierno y de que existe un cielo y de que yo me voy a ir al cielo, pues yo quiero que mi familia también se vaya conmigo al cielo. Yo no quiero estar en el sepelio de mi papá pensando, ay, no, híjole, que yo haga lista en el sepelio y que diga, Señor, gracias, ¿por qué? Porque yo llevé el Evangelio a mi casa y se cumplió la promesa que dice, serás salvo tú y toda tu casa. Sí, porque tú vas a ir a predicar el Evangelio. Pero si yo no soy salvo, no voy a poder predicar el Evangelio, no voy a predicar de algo que yo ni conozco. ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde se cumple la palabra. Serás salvo tú y toda tu casa. Sí, ¿por qué? Porque el fruto que va a dar mi salvación es evangelizar a las personas. Es hablarles, darles testimonio de la transformación que el Señor está haciendo en mi vida. Pero lo más importante, con mi vida, no dando vivillazos, con mi vida. Esa es la mejor manera de evangelizar, con tu vida. El testimonio de tu vida, la transformación. Vida más antes era y ahora es. Esa transformación es la que va a empezar a abrir el corazón de tus familiares, de tus amigos, de tus empleados, de tus compañeros de trabajo, de todas las personas con las que convives. ¿Amén? Amén. Ok, bueno, entonces aquí en Santiago 3:13 vemos esto. Como ahorita les decía, el Espíritu Santo es el único que nos puede dar la sabiduría, nos puede dar la inteligencia espiritual, las filosofías. No sé si sepan lo que quiere decir filosofía. Filosofía quiere decir amor al conocimiento. Eso es lo que quiere decir filosofía. Es un amor al conocimiento, a todo eso. Pero, ¿qué sucede? Cualquiera puede ser filósofo, pero no cualquiera puede tener la sabiduría espiritual de Dios. Solamente el Espíritu Santo es el que nos da esa sabiduría. Y vean lo que dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero sin miedo de mi boca. Entonces, eso es algo bien importante que nosotros tenemos que entender. Y bueno, ya para terminar, vamos a ver una última recomendación que nos hace aquí mismo en 2 de Pedro, pero vamos a regresarnos al 1:3. Segunda de Pedro. De hecho, ahorita vimos 2 de Pedro 2:22, ahora nos vamos a 2 de Pedro 1:3. 1:3 en adelante, hasta el 11 lo vamos a leer.
Acuérdense que en Gálatas hay una cita muy importante que todo hijo de Dios, precisamente la cita que habla de los frutos, no son los frutos, más bien el fruto que da el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Eso es básico y hasta es bueno que nos lo aprendamos. Pero el fruto que nos da el Espíritu Santo tiene 9 expresiones, que habla de que es amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces eso es algo que simboliza inmediatamente el carácter de un verdadero cristiano, de un verdadero salvo, de un verdadero lavado con la sangre del Señor. Cuando tú eres un verdadero lavado con la sangre del Señor, en ese momento viene a tu carácter eso, ese fruto del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede? Bueno, ahorita ya no tenemos tiempo de leer esa cita, pero aquí vemos cómo en 2 de Pedro precisamente, que era un hombre que sabía lo que era el fruto del Espíritu Santo, le dice esto a sus discípulos. Les dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Claramente nos habla aquí la palabra del Señor. Aquí claramente nos está diciendo de eso que viene a nuestras vidas. Y miren, aquí hay una cita que me salté, que les estaba ya diciendo de 2 de Pedro 2. Es 2 de Pedro 2:20. Miren, aquí en 2 de Pedro 2:20 al 22 vemos algo. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, o sea, en el lodo. Esto quise que lo retomáramos, porque ya me lo estaba pasando, porque miren, aquí hay algo bien importante, hermanos. Acuérdense, en la palabra del Señor, como la otra vez les decía, cuando somos hijos de Dios, todo lo que nos habla es simplemente para recordarnos cuál es nuestra identidad, cómo es como nosotros debemos caminar. Y aquí nos advierte
de cosas, de personas en las cuales empezamos a ver ciertas actitudes como aquí. Aquí está hablando de quién, de personas que tú las viste que durante un tiempo venían a la iglesia, hablaban de Dios, esto, lo otro, aquello, pero de repente pues, los ves que ya andan bien perdidos. De repente tú agarras y los ves que en vez de estar haciendo las cosas como la palabra de Dios dice, están todo lo contrario. Venían precisamente porque estaban buscando la bendición. Ay, es que como estoy bien enfermo, a mí me han dicho que los cristianos oran por ti y soy sano. Y como vienen con esa mentalidad, ahí vienen. Y sí, en el momento en que son sanos, siguen viniendo y no faltan. Ay, porque dicen, no, es que yo estaba enferma de esto y me curó el pastor. Entonces yo voy. Pero cuando me regresa la enfermedad, no, ya no voy. Ya no voy porque no, entonces tengo que buscar otra cosa. A lo mejor con el brujito que me recomendó la vecina, o a lo mejor pongo un santo de cabeza, o a lo mejor esto, lo otro. A esos es a los que se está refiriendo esta palabra. A esos dice en el 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al revolcarse en el lodo. Esa es la señal de la gente que no fue lavada con la sangre del Señor. Es la señal de que esas personas simplemente nunca recibieron a Jesús en su corazón verdaderamente. A lo mejor hicieron nada más una profesión de fe, una oración, un credo y tal, pero nunca tomaron a Jesús en su vida, o nunca se arrepintieron y se quisieron transformar. Amén. Entonces, bueno, regresando ahorita a la otra cita en la que estábamos, que con la que ya estamos concluyendo este mensaje, vemos que aquí Pedro está hablando de una serie de situaciones en las cuales, por medio de ese lavamiento de nuestra vida que nuestro Señor Jesucristo nos otorgó, empieza a haber señales, empiezan a haber expresiones en nuestra vida, empiezan a haber señales en las cuales cada uno de los que no tienen la visión corta, sino tienen esa sabiduría espiritual, tienen una visión conforme a la visión de nuestro Señor Jesucristo, ahí es donde empiezan a caminar con la transformación que el Señor nos ha dado. Ya no con el corazón humano que antes teníamos, porque ese corazón es engañoso, sino ahora con el corazón de Cristo en nuestras vidas. Amén. Pásale, por favor. Entonces, aquí ya con esto que estamos terminando, hermanos, quiero que entendamos algo. Lo más importante de todo este mensaje es que comprendamos que el Señor nos quiso dar una herencia, no un regaño, no, ¿sabes qué? Que si no haces esto te maldigo, que jamás vas a ver que de parte de nuestro Señor Jesucristo nos hable de maldiciones a nuestra vida. En el Antiguo Testamento se hablaban de maldiciones. ¿Por qué? Porque todavía Jesús no había venido el Redentor. Entonces, lógicamente, la gente estaba en maldición. ¿Por qué? Porque no estaba el Redentor todavía. Pero ahora que estamos en la gracia, el Señor nunca va a hablarnos de maldiciones. Nos va a hablar y nos va, como aquí lo estamos viendo, nos va a exhortar a permanecer en Él, para que su amor permanezca en nosotros. Nos va a hablar de que existe una vida antes de Cristo y una vida después de Cristo. Nos va a hablar de que nosotros tomemos ese regalo que a nosotros no nos costó. Le costó al Señor a precio de sangre. Es un regalo que simplemente nosotros tenemos que recibirlo en nuestras vidas. Tenemos que recibir su aceptación. Porque aquí, como lo vimos, hermanos, en Juan decía, no fueron ustedes los que me aceptaron a mí. Eso también es un error que la gente tiene. La gente a veces quiere saber, es que yo acepté a Jesucristo. ¿Y cómo? Si lo acepté, ¿por qué no me ha cumplido todas las cosas que le he pedido? ¿Por qué no me ha llevado a tener riquezas? ¿Por qué no me ha dado la salud? ¿Por qué no me ha dado esto? Porque si no lo acepté, nosotros no somos los que lo aceptamos. Todo aquel que esté aquí y que verdaderamente haya y quiera entregar su corazón al Señor, es porque Él nos escogió. Él es el que nos escoge. Él es el que mueve las piezas de cierta forma, que venga y nos traiga a un lugar en donde se hable y se predique la palabra del Señor. Y que nosotros podamos verdaderamente reflexionar, porque hasta eso es Dios el que pone el querer como el hacer de nuestras vidas. Hasta eso, ese arrepentimiento viene de parte de Dios. El Espíritu Santo toca nuestro corazón, el Espíritu Santo empieza a redarguirnos. El Espíritu Santo es el que dice, Señor, ahora que he encontrado las verdades de tu palabra, ahora quiero vivir en
qué? Porque la verdad te hará libre. Cuando caminamos en la mentira nos va enredando más en ese lodo. La mentira, llámese religiosa, llámese la mentira que ustedes quieran, pero la mentira siempre nos va a llevar al precipicio. La Biblia dice que el diablo es el padre de la mentira. Y cuando nosotros queremos caminar en la mentira, es porque nuestro Padre no es Dios. Nuestro Padre es el Dios de la verdad. Y la Biblia es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Jesús, mi fiel amigo.